Preparar nuestros corazones. Y vamos a abrir la Biblia en la carta a los Efesios, en su capítulo 5, versículo 15. Gracias, Señor, por tu palabra. Dice así: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Quiere dar lectura a lo que está subrayado solamente con toda su fuerza? ¿Qué dice? Una vez más, con toda su fuerza, ¿qué dice? Padre del cielo, envíanos tu palabra, que podamos recibirla, impregnarla, grabarla, registrarla en nuestro corazón, en nuestra mente y sobre todo llevarlo a la práctica, ya que eso nos ayudará a ser guardados ante los eventos futuros, presentes, ante todo aquello que se levanta. Pero tenemos clara convicción que al estar bajo la sombra, bajo el refugio de tu palabra, nuestra vida permanece protegida. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, y todos decimos amén. Pidamos las virtudes que requiere nuestra alma con toda vuestra fuerza. Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra, Señor. Amén, gloria a Dios. Tome su asiento, por favor, y vamos a degustar de este mensaje que Dios nos envía. Y digo nos envía porque todos necesitamos ser instruidos por su palabra. El apóstol Pablo escribe esta carta y pareciera ser que estuviese en el tiempo presente y se estuviese dando cuenta de todo lo que está pasando en el mundo. Y aquí es donde nos damos cuenta cómo la palabra de Dios está tan vigente, es tan actual y no pasa de moda. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios penetra lo más profundo de nuestro ser. La palabra de nuestro Dios sana nuestros huesos. La palabra de nuestro Dios ilumina nuestro camino. La palabra de Dios fortalece nuestra alma. La palabra de Dios ensancha nuestro territorio. La palabra de Dios hace que nuestra alma esté avivada. La palabra de Dios hace que nuestra mente sea sanada. La palabra de Dios hace que todos nuestro cuerpo, nuestros tendones, nuestra circulación funcione adecuadamente. Démosle un gran aplauso a Dios por su palabra. Tal pareciera que estos dos versículos fuesen el resumen de la parábola que el Señor Jesús enseñó, la parábola de las 10 vírgenes. Dice que 5 de ellas eran prudentes o 5 sabias y 5 de ellas eran insensatas. Aquí está marcando el apóstol Pablo dos formas de conducirnos en esta tierra: con sabiduría o en la insensatez. Dos tipos de conductas, dos tipos de caracteres, dos tipos de ver la vida, dos tipos de conducciones. Pero de acuerdo o depende cómo nos conduzcamos, va a ser la forma en la que vamos a valorar uno de los recursos tan valiosos que Dios le ha dado a todas las personas, que es el tiempo. Si usted se da cuenta, a todo hombre, a toda mujer, Dios le ha dado este valioso recurso que muchas veces,
cuando uno se pone a meditar, se pone uno a reflexionar, ¿cuánto vale el tiempo? ¿O cuánto tiempo podríamos estar comprando para nuestra existencia en la tierra? Y es un recurso que no es valiosísimo, y no hay un lugar donde usted pueda asistir o ir a comprar tiempo. Los multimillonarios, me imagino que harían una gran inversión para tener más tiempo de existencia en esta tierra. Pero aún con todo el dinero y el recurso, no se puede comprar tiempo. El tiempo es un recurso tan valioso que Dios quiere que lo valoremos. Dios quiere que lo apreciemos. Por eso nos dice que hay que aprovechar bien el tiempo. Porque dentro de ese tiempo que el Señor nos otorga, hay tiempos en donde los días son malos, en donde líbrenos Dios, que nos guarde nuestro Padre Dios de eventos negativos, eventos tristes. Dios nos libre y nos siga guardando, protegiendo en su dosel de luz, para no pasar, para no permitir que en nuestro entorno, en nuestro hogar, en nuestra familia y también como congregación experimentemos días malos. Dios nos libre. Y bueno es como congregación, bueno es como familias, prestar atención a su palabra para ser librados, porque seguramente por lo que dice la palabra de Dios, el plan profético divino, revelan que sí vienen días malos, días terribles. Se avecinan complicaciones en los diferentes escenarios que vive la humanidad, en la política, en la economía, en el plano religioso también, en el plano de la familia. Todo ello está profetizado, que vienen complicaciones. Y por incrementarse, dice que el amor se disminuye y la maldad se incrementa. Y vemos lo que pasó en esta semana, cómo el ser humano juega para ver cómo se comporta el ser humano, cómo se comporta el hombre o la mujer ante eventos que aparecen, para ver cómo está la mentalidad, cómo están las emociones del ser humano. Usted creo que vio las noticias, como 12 horas en España, 12 horas en Portugal, quedaron sin energía eléctrica. Un mundo totalmente desconectado a causa de la falta de energía eléctrica, y por lo que uno observa, esto es una preparación para ver cómo el ser humano se comporta, cómo responde, cómo se manifiesta. Por eso la Escritura nos enseña a adquirir sabiduría, a desarrollar nuestras actividades con prudencia, a desarrollar nuestras actividades bajo el manto y bajo esa cobertura de la sabiduría, porque es la manera en que vamos a poder ser librados, es la manera en que vamos a ser guardados. Dice que los que menosprecian la sabiduría pasarán vergüenzas. Pero bendito Dios que envía su palabra a tiempo para que podamos caminar de una manera prudente. Una de las cosas que tenemos que tener en nuestra conciencia y conocimiento en nuestra vida es que el factor tiempo, este recurso tan valioso,
que Dios nos ha dado, el factor tiempo no sujeta, no tiene sujeto al movimiento de nuestro Dios. Dios es eterno. Y miren lo que dice Job 36, 26. Verdaderamente Dios es muy grande. ¿Cuántos lo creen? ¿Y cuántos podríamos declararlo? ¿Puede declarar esa gran verdad con toda su fuerza? 1, 2, 3. Vamos a leer desde el principio. Verdaderamente Dios es muy grande, con toda su fuerza. Y sigue escribiendo y dice, mucho más de lo que podemos imaginar. O sea, la imaginación del ser humano se queda corta para reconocer la grandeza de nuestro Dios. Por eso, como hijos de Dios, debemos de sentirnos privilegiados de que en su gran amor nos llamó, en su gran amor te eligió. De entre tanta gente, Dios te llamó y ha puesto su misericordia y su gloria, su gracia en ti. Entonces, dice, verdaderamente Dios es muy grande, mucho más de lo que podemos imaginar. Ahora, la parte final dice, es imposible saber la edad de Dios. Tremendo, porque el tiempo no sujeta, no controla a nuestro Dios. Dios es el Señor del tiempo. Y anoto ahí lo que dicen diferentes traducciones para que sea una mayor comprensión de ese Padre, de ese Dios glorioso, al cual un día nos presentaremos delante de Él. Y esto es algo que debemos de comprender, que nuestra estancia en esta tierra es muy corta. Y nos vamos a presentar delante de ese Dios grande, ese Dios sublime, cuya edad nadie la sabe. Y dice, el número de sus años es incontable, el número de sus años es inescrutable, el número de sus años también infinito. Ni se puede seguir la huella de sus años. Él es soberano, maravilloso, todopoderoso, grande, Rey de reyes, Señor de señores. Dios es muy grande. ¿Cuántos podrían declararlo? No, pero con energía y con gran motivación. Dígalo con fuerza. Fíjese que cuando uno lee estos escritos registrados en la Biblia, motivo por el cual debemos de considerar una mayor convicción de que le estás sirviendo a un Dios todopoderoso, maravilloso. Ahora vamos a ver el cuadro comparativo. Dice que sus años, dice que es imposible saber la edad de Dios. Es imposible. Pero ahora veamos los días del ser humano. Y voltea a ver a tu vecino, dile, nos van a hacer ver nuestros años en la tierra. ¿Y sabe quién nos revela esto? La palabra de Dios. Los días del ser humano, dice el libro de Job 7:6, que corren como lanzadera de tejedor. Santiago 1:10 dice que es como la flor de la hierba. Job 7:7 dice que es como un soplo la vida del ser humano. Job 9:25 dice que la vida del ser humano es tan ligera como un corredor, o sea, pasa rápido. Job 14 del 1 al 2 dice que es como una flor que florece y luego se marchita. Qué tremendo es esto, hijos, porque cuando uno observa el crecimiento de nuestros hijos,
me doy cuenta cómo pasa el tiempo. Cuando esos niños han crecido, se han casado, ya tienen hijos, y los hijos ya tienen hijos, dice uno, sí han pasado los años. Dice que es como una flor que florece y se marchita. Salmo 39:5 dice que la existencia es como nada. O sea, hoy estás, mañana ya no estás. El Salmo capítulo 90, versículo 5, dice que son como un sueño. ¿Cuánto dura usted dormido en su cama? 8 horas. Pero usted no está soñando las 8 horas. Su sueño a lo más durará unos 20 minutos. Cuando mucho, 30 minutos. Y eso es un terrible sueño ya que ya no es normal. Entonces, note el cuadro comparativo entre tu existencia y la presencia divina. Por eso necesitamos incorporar en nuestra vida dosis de eternidad. Como lo dice el sabio Salomón, dice que Él ha puesto la eternidad dentro de nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que cultivar, alimentar, cuidar, fortalecer, nutrir ese regalo que Dios ha puesto en nuestro ser interno. Cuando descuidamos las cosas eternas, entonces nuestra alma se enferma, entra en un cuadro de ansiedad, de preocupación, entra en un estado de afán y envía mensajes tan agresivos o golpes tan fuertes a nuestro cuerpo que nos debilita y nos hace sentir enfermos, cansados, afligidos. Por eso la búsqueda y la disciplina de acercarnos a Dios nos conviene a todos, nos favorece a todos, porque alimentamos, nutrimos, fortalecemos, nos recargamos. Es como una batería de un teléfono celular que requiere estar constantemente recargándose, porque si no se recarga, por muy moderno que esté el celular, no funciona sin batería, no funciona sin la carga. Entonces usted podrá ver maquillajes, podrá ver apariencias, podrá ver en su entorno quizás gente bien vestida, pero solo está dando una apariencia, porque dentro de sí el alma está debilitada. El hombre de Dios llamado Moisés, en el Salmo capítulo 90, versículo 12, emplea una oración, eleva una oración al Dios eterno y se hace esta oración tan necesaria que día a día le pidamos a Dios esta petición. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Nuestra estancia en esta tierra requiere constantemente valorar el tiempo que Dios nos da y saberlo aprovechar, saberlo administrar de tal manera que no descuidemos este recurso tan valioso que Dios nos ha dado. Cuando nuestro Señor vino a la tierra, se convierte Él, nuestro Señor Jesús, se convierte en el Maestro
y cubrió todas las áreas y nos da lecciones con respecto a la administración de los tiempos. Juan capítulo 9, versículo 4, Él nos revela que nuestra estancia en esta tierra debemos de desarrollar las obras del que nos envió a la tierra. Debemos de llevar a la práctica y debemos de construir lo que se nos encomendó. Y el sabio Salomón recuerda y nos dice que a todo hombre, a toda mujer, a todo ser humano, Dios le ha dado una tarea para que en ella se ocupen. Pero hay un sin embargo, dice, sin embargo el hombre no descubre cuál es esa tarea. Levante su mano derecha y hagamos esta oración. Dígale: enséñame, Señor, a contar mis días. Quiero atraer sabiduría. Y con toda su fuerza diga: abre mis ojos, abre mi oído, abre mi entendimiento para poner por obra el diseño, el proyecto que tú me has entregado. Cada uno de nosotros tenemos algo que hacer. Su estancia en esta casa tiene algo valioso. Dios le ha dado algo valioso. Por eso la ministración y el desarrollo del culto es glorioso. Porque cada uno de ustedes aporta algo valioso. Su servicio, su entrega, su colaboración, su canto, es muy valioso. Y dice el Señor, nosotros debemos hacer las obras. Está incluyéndonos a nosotros como sus discípulos, como su pueblo. Dice, nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. O sea, está diciendo, mientras las cosas, mientras tu fortaleza, mientras tu juventud, mientras ese tiempo valioso que Dios te da, se puede desarrollar sus obras, hay que hacerlo. Y entonces marca un tiempo en donde ya las cosas se complicarían más. Dice, la noche viene cuando nadie puede trabajar. La oscuridad se hará presente. La oscuridad querrá apagar tu vida. Las tinieblas querrán ensombrecer tu mente. Querrán intoxicar tu corazón, pero líbrenos Dios de esto. Cuando vemos cómo el Señor administró el tiempo en su estancia en esta tierra, vemos cómo Él aprovecha bien el tiempo. En Lucas 2:46 vemos que su estancia fue la adquisición de la sabiduría, del conocimiento y de la inteligencia. A sus 12 años nuestro Señor estaba sentado junto a los maestros, junto a los sabios, adquiriendo sabiduría. Con fuerza diga, tiempo de capacitación. Pero no estuvo todo el tiempo sentado escuchando, porque la sabiduría se adquiere y hay que llevarla a la práctica. La sabiduría se alimenta uno de ella y hay que ponerla por obra. Si no, la persona se convertirá en un metal que resuena solamente, pero sonará hueco. Pero cuando la persona va acompañada de lo que sabe con lo que hace, entonces tendrá un mayor resultado, tendrá un mejor fruto. Tuvo un tiempo de capacitación. Y cuando usted revisa en el Evangelio de Juan, sus hermanos lo incitaban y le decían, muéstrate,
Una persona que quiere darse a conocer tiene que mostrarse. Te tienen que ver. Te tienen que conocer. Muéstrate. Pero el Señor administraba bien los tiempos. No era el tiempo de manifestarse, no era el tiempo de presentarse. Y dice que sus propios hermanos no creían en Él. Pero vino un día, en una de las sinagogas se para al frente y pide el rollo del profeta Isaías. Y entonces abre el escrito: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para traer buenas noticias a los necesitados. Y entonces termina leyendo el anuncio profético y dice: esta profecía se cumple hoy. Estaba en medio de ese pueblo el Salvador del mundo. Se estaba presentando como el Mesías Redentor. ¿Y sabe qué hizo esa congregación cuando escuchó eso? ¿Sabe qué hizo? Aplaudió, gritó y celebró. No, señores. Nadie aplaudió. Nadie dijo: oh, qué bien que el Mesías está con nosotros. No, ¿sabe qué hicieron? Lo tomaron y lo llevaron a un despeñadero. Imagínese usted un poquito este escenario. En vez de agradecer de que el Salvador estaba ahí presente, no, lo llevan a un despeñadero y lo querían arrojar de ahí, porque lo consideraron un hereje. Pero el gran poder divino de Dios, operando en nuestro Señor, vemos cómo se hace invisible y se escapa. Porque cuando Dios guarda a sus siervos, los protege aún de la maldad, aún de cualquier atentado, aún de cualquier accidente, aún de cualquier abuso. Dios protege a sus ungidos. Usted está protegido por la mano poderosa de nuestro Dios. Denle un fuerte aplauso a nuestro Padre. Él administró bien los tiempos. Tiempo de capacitación y tiempo de presentación. Pero también tuvo un tiempo en donde puso en acción el poder. María le dice: no hay vino en esta casa, se acabó el vino. Y le dijo: mujer, no ha llegado mi hora. Y María dijo: eso no lo dice la Biblia, pues, pero como que yo interpreto esto: a mí me vale, tú eres el Hijo de Dios y estás aquí en esta casa. Como que así se comportó, porque dijo: hagan lo que Él les ordene. O sea, prácticamente dijo: pon en acción el poder. ¿Y qué pasó? ¿En qué convirtió esa agua? En vino. Y el que vino a este mundo y no toma vino, eso sí, hasta se alegran y dicen: gloria a Dios. El Señor manifestó su gran poder y Él lo sigue haciendo por toda nuestra existencia. Su poder, su mano poderosa, la salud, la protección, la provisión, la gracia, los recursos se siguen accionando a vuestro favor. Pero también dentro de la administración del tiempo, Él manifiesta que no vino para ser servido, sino para servir. Motiva a tu vecino, es tiempo de servir. Motívalo, dile: tienes unas manos hermosas para servir, dile.
¿Sí les gusta servir o no? Yo agradezco a Dios porque a todos los que estamos aquí servimos a Dios. Hijos, pero también llega el tiempo en donde se tiene que cumplir el proyecto. Y este tiempo, por lo regular, es doloroso, porque es un tiempo en donde tú solito tienes que entrar en la prueba para ver de qué estás hecho, para ver cuánto aprendiste, para ver cuánto y cómo está tu carácter. El Señor le dice a sus discípulos: voy a tener que ir a pagar el precio de la redención. Y uno de ellos le dice: no, que no te acontezca tal cosa, Señor. Y le dice: apártate de mí, Satanás, porque no tienes la mente en las cosas de los cielos, sino tu mente está en la tierra. Aquí es donde tenemos, amado pueblo de Dios, que aprender a valorar los tiempos. Cuando en tu vida experimentes como que todos te abandonan, como que la soledad aparece, es un motivo para que tú te afirmes y pongas tu mirada hacia la Shalom de arriba, porque algo se está gestando, algo se está trabajando que va a florecer, porque el proyecto de nuestro Señor Jesús abrió el portal de la redención para la humanidad. Y tu estancia en esta tierra, Dios te abrirá el portal también para que tú bendigas a mucho más personas. Tu estancia en esta tierra es una bendición. No te sientas mal cuando alguien te dio la espalda. No te sientas mal cuando alguien te abandonó. No te sientas mal cuando como que te dejaron solito en tu cumpleaños ahí y que nadie se acercó. Hiciste toda la inversión, el buen pastel, compraste buenos cortes de carne para preparar y nadie llegó. Como que todos se pusieron de acuerdo para decir: no vayamos. Dele un fuerte aplauso porque estás a punto de que dé a luz algo maravilloso. Viene algo maravilloso. Ahora, ¿qué se siente cuando se vive ese momento? No es grato. Dice que iba el Señor cargando la cruz y venía un hombre llamado Simón de Cirene y le dijeron: ayúdale. ¿Y sabe qué dijo él? Levantó sus hombros, como muchos comprenderán cuando no quieren hacer las cosas. No quiero. Entonces agarraron un chicote y dijeron: tienes que ayudarle porque si no te vamos a... no, sí, entonces sí. Y ayudó al Señor. ¿Quiere usted un chicote? No, líbrenos Dios. Al entendido, a señas. Usted ya sabe ese texto. Entonces, cuando se cumple el proyecto, florece una resurrección maravillosa. Y muchos de ustedes vienen tiempos gloriosos, en donde todo lo que has sembrado, todo lo que te has esforzado, todo lo que has invertido, todo lo que has colaborado, viene una resurrección maravillosa, viene un pago maravilloso, viene una gloria maravillosa, viene una recompensa maravillosa, vienen cosas extraordinarias, porque ya no es tanto el sufrimiento como lo que sufrió mi Señor Jesús. Él ya pagó el precio, pero nos hace ver ciertas dosis. Es como si nos presentara una pastillita así pequeñita para que ya no te afecte toda la inyección. No, una pastillita para que sientas y valores lo que Dios ha hecho por ti. ¿Hasta ahí está bien? ¿Sí está claro? Y por último, Lucas 9:51.
también el Señor sabía que tenía que ascender. Y usted también un día va a ascender. Un día usted va a cerrar sus ojitos aquí. Y dice uno, a veces uno hay que echar a andar un poquito la imaginación. ¿Cómo te verás dentro del paraíso? Porque iba a decir otra cosa. ¿Cómo te verás dentro del paraíso? ¿Triste? ¿Cómo te verás en ese jardín glorioso? ¿Añorando Río Hondo? ¿La Cañada? ¿La Mancha? ¡Ay, la Mancha! ¿Usted cree que va uno a añorar este territorio? No. Dice que ya no habrá más lágrimas, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, no habrá más sol. Las calles serán calles de oro. ¿Se imagina usted un poquito eso? Si ahorita con que usted se compra su carro del año y le pone tantito polish y lo luce ahí y le pone brillo y todo, y hasta brilla bonito. Ahora imagínese estar en calles de oro. ¿Será igual vivir en una mansión de oro que estar en qué colonia sería la más cara actualmente en la Ciudad de México? Usted que conoce y viaja y anda por todos lados, ¿qué colonia sería la más cara? ¿Lomas? No, ya, esa ya. ¿Es más cara esa? ¿Bosque Real? ¿Bosque Real? Dicen. ¿Interlomas? Ah, Santa Fe. ¿Se comparará la gloria de esas casas maravillosas que Dios ha preparado para su pueblo con algo terreno? Pues no. Entonces la pregunta es, ¿tú te estás preparando para la ascensión? ¿Se está preparando para el viaje? ¿Tus maletas están listas? Porque siento que el apego a la tierra aún es mayor. El apego a la vida biológica, a la vida de esta tierra, sigue presente. Y todos queremos vivir muchos años, no me diga que no. Hay solo uno. ¿Cuántos quieren vivir muchos años? ¿Aquí en esta tierra? ¿O allá con el Señor? ¿Qué le ha ido tan mal aquí o qué? Entonces note cómo nuestro Señor, desde que llega a la tierra, nos da lecciones de la administración del tiempo. ¿Me dan 5 minutos? Porque se nos ha ido el tiempo y hay que administrar bien el tiempo. Bueno, hay 3 cosas, quiero dejarle en su corazón 3 ejemplos que debemos nosotros de cuidar, vigilar para no perder tiempo y no descuidar el recurso tan valioso que Dios nos ha dado. Número 1, no debemos de cambiar lo eterno por lo momentáneo. Segunda carta a los Corintios 4:18. Ese sería un consejo que Dios nos da a todos. No cambies lo eterno por lo momentáneo. Mire lo que nos dice: al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
¿Qué nos está diciendo el Señor? Hay que cuidar, hay que enfocarnos en lo eterno. Hay que atender, hay que cultivar, hay que administrar nuestro tiempo integrando la eternidad en vuestra vida. En el libro de Génesis 25:32 hay un relato de un joven que viene cansado del campo y viene con hambre. Y vemos cómo hace una negociación con su hermano Jacob y le vende la primogenitura. Pero llama la atención cómo emplea las siguientes palabras. Dice, yo ya voy a morir. Yo no voy a vivir mucho tiempo aquí en la tierra. ¿De qué me sirve? Dice. ¿De qué me sirve la primogenitura? Tóquese su cabecita y mencione su nombre así como diciendo, entiende que hay que saber cuidar la primogenitura. Hay que cuidar lo eterno. Hay que cuidar lo que trasciende. Hay que cuidar lo que alimenta o lo que nos va a hacer que pasemos a la siguiente dimensión con una libertad gloriosa. ¿Sirve o no sirve la primogenitura? Entonces, en sus actividades, usted pregúntese siempre, usted haga un análisis y diga, ¿esto me conviene? ¿Esto no me genera atadura? ¿Esto me edifica? Son tres preguntas que nos tenemos que hacer en una actividad, en cualquier cosa que hagamos. ¿Me conviene? ¿Me edifica? ¿Y esto no me va a atar? ¿O no va a generar una adicción en mi vida? Porque de esa manera entonces estaremos cuidando la primogenitura. ¿Quedó claro esto? Por eso la Escritura dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. No cambiemos entonces lo eterno por lo momentáneo. Porque el vientre, el estómago de Esaú se llenó, se satisfizo, estuvo bien, digo. Fue momentáneo, pero perdió lo eterno. Y eso líbrenos Dios, que no vendamos la eternidad por un momento de placer. ¿Quedó claro este ejemplo? Vamos a ver el segundo ejemplo. En Lucas 10:41 vemos otra lección, vemos otro mensaje que nuestro Señor nos otorga. Que sepamos invertir nuestro tiempo, que seamos prudentes en la inversión de nuestros tiempos y que no enfoquemos nuestro tiempo o nuestra inversión en los afanes, en las preocupaciones, en las cosas que quieren atarte en la vida. Hay un ejemplo que el Señor nos da en Lucas 10:41 y nos dice, respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Póngase a pensar un poquito.
en este escenario. Llega el Señor Jesús a la casa de María y Marta y comienza Él a abrir su boca para la enseñanza. Comienza a transmitir el consejo. Comienza a manifestar una revelación gloriosa. Y creo que por lo que contesta Marta en el evento de la resurrección de su hermano, creo que les estaba enseñando acerca de la resurrección de los muertos. Una enseñanza muy interesante, pero lamentablemente Marta estaba preocupada y molesta por tantas cosas. Y allí escribo en la parte de abajo, si estamos sentados a los pies de nuestro Señor Jesús escuchando su palabra, nos vamos a librar de muchos problemas, muchas batallas, muchas complicaciones en la vida. ¿Estamos aquí? Si nos sentamos a los pies de nuestro Señor Jesús, a escucharlo, a atenderlo, a recibir de Él, nos vamos a librar de muchas batallas. Porque si ponemos al Señor delante de nosotros, ¿quién te podrá hacer daño? ¿Quién podrá atentar contra tu vida si estás frente al amo del universo? Pero a veces nuestras distracciones hacen que invirtamos mucho tiempo en cómo le voy a hacer, y ahora cómo pagamos, y ahora cómo corregimos, y ahora qué, y qué va, y A, B, C, D, y empiezas a hacer cálculos, empiezas a preocuparte, comienzas a entrar en un cuadro de ansiedad, en donde dices, es que ya tengo cierta edad, ya no me dan trabajo. Y el Señor claramente te responde en su palabra con un testimonio de un anciano que te dice, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Qué protección, qué provisión, qué manutención, qué seguridad, qué cobertura es estar bajo el refugio divino. No te preocupes, no te afanes. Dios tiene todo. Todas las soluciones están en su hermosa presencia. Había un ancianito llamado Simeón, que el Espíritu de Dios le había dicho, yo te voy a sostener. Era un anciano de más de 80 años. Dice, tú vas a ver al Mesías, al Salvador del mundo. Lo vas a tomar en tus manos y vas a ver la salvación que viene sobre Israel y sobre el mundo. Y entonces podrás irte en paz. No le dijo, te vas a ir todo tronado, te vas a ir todo en bancarrota. No, vas a viajar en paz. Tu vejez, amado pueblo de Dios, estará en paz. Tu vejez estará en la abundancia, tu vejez estará en la protección, tu vejez estará en el respaldo de la mano poderosa de nuestro Dios. Invierte bien tu tiempo escuchando la instrucción divina. Y último consejo o último ejemplo. Este es uno de los problemas muy graves
que le sucede al ser humano. Romanos 13:11. Dice: y haced todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Uno de los problemas por los cuales también no se administra o no se cuida el tiempo es cuando hay un adormecimiento espiritual. Cuando nuestro ser espiritual está adormecido, se vuelve como si fuera una anestesia que tiene el alma. No siente, no percibe, no entiende, porque no está en sí. Una ocasión mi Señor Jesús le dice a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Hay que orar y hay que velar. Y dice que se fue a un tiro de piedra y dejó a sus discípulos para que oraran con él. Pero había una manifestación en sus discípulos: el adormecimiento espiritual. Y cuando alguien padece de este estado espiritual, no entiende, no percibe, no siente. El Señor fue muy claro y les dijo: mi alma está angustiada, yo necesito de sus oraciones. Y los discípulos se quedaron dormidos. Viene el Señor y les dice: ¿no pudisteis velar conmigo una hora? Dice que sus ojos estaban cargados de sueño. No sentían. No había empatía en lo que estaba padeciendo nuestro Señor Jesús. Cuando nuestro ser espiritual está activo, uno detecta, uno discierne, uno siente lo que le está pasando a la otra persona. A uno le duele porque somos un cuerpo en Cristo. Y Dios quiere que cada uno de nosotros sintamos, percibamos, palpemos cuando alguien no está bien. Extendamos las manos para decir: cuenta conmigo, aquí estoy. No estás solo, no estás sola. Porque cuando el peligro o el día malo aparece, uno quisiera que todo mundo nos ayudara. Cuando el evento negativo aparece, quisiéramos que todos extendieran la mano para apoyarnos. Pero lamentablemente hay almas que están adormeciendo. Y hay dichos inclusive en el mundo. La gente que no conoce a Dios dice: de que lloren en mi casa, ¿cómo dice? De que lloren en la casa de fulano, a que lloren en mi casa, que mejor lloren. Sí dice así, ¿no? Algo así. O sea, si lloran allá, no me importa. Y no, el Hijo de Dios no piensa así. El Hijo de Dios ha sido enviado para sentir lo que siente el otro. Una llamada telefónica, una oración, una colaboración. ¿Qué te hace falta? ¿Qué te está sucediendo? ¿Por qué la persona se atreve a hacer cosas indebidas? Porque hay adormecimiento, hay anestesia. No sientes el dolor que tiene tu papá, tu mamá, tus hijos, tus hijas, no lo sientes. Y se atreve uno a hacer cosas indebidas a causa del adormecimiento, porque es una anestesia.
que no permite que percibas el dolor del otro. Por eso el Señor nos envía su palabra, para que como hijos de Dios administremos bien nuestros tiempos. Apocalipsis 3:2 dice: ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amados hijos de Dios, se vienen tiempos complicados. Y es tiempo de que despertemos, es tiempo de que accionemos, es tiempo de que manifestemos prudencia, sabiduría en la administración de nuestros tiempos. El Espíritu de Dios está con nosotros. El Espíritu de Dios quiere que haya un arrepentimiento, porque a veces nos hemos equivocado en nuestro accionar y en nuestra toma de decisiones. A veces no nos ha dolido lo que siente el otro. Y Dios quiere que modifiquemos eso. Cada uno de ustedes vale la sangre del Cordero. Cada uno de ustedes vale la sangre de Jesucristo. Y nos hace ser tan valiosos en su obra que vamos a ver cosas maravillosas. Y sabremos, porque lo que dice este texto le está diciendo que si hay una corrección, y si tú te acuerdas de lo que has recibido y oído, lo guardas y velas. Eso nos habla de administrar bien los tiempos. Dice: vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Está hablando en un plano negativo, pero si hacemos lo contrario, sí sabremos, sí nos marcará Dios, sí nos enseñará. Yo anhelo con todo mi corazón que estemos atentos y que el discernimiento se active en vuestra vida para valorar el tiempo que Dios nos da. ¿Quedó clara la palabra? ¿Sí quedó clara? Si no, vuelvo a iniciar. ¿Sí quedó clara? Démosle gracias a Dios. Póngase sobre sus pies. Gracias, Dios. Gracias. Si usted recibió un mensaje este día, abra su boca y dele gracias a Dios. Gracias, mi Dios.